Cuando la oscuridad exterior parece haber cesado, la turbación interior puede ser más penetrante. No somos libres de decidir lo que nos ocurre, pero somos libres de lo que pensaremos y cómo actuaremos ante el sufrimiento, descubriendo así la profundidad de nuestras almas y que la fe no es la ausencia de dudas, sino la presencia de una esperanza más fuerte que la incertidumbre. En el capítulo anterior de esta serie sobre el libro de Job, analizamos sus respuestas ante el sufrimiento de la pérdida de sus hijos y su salud. Durante los capítulos 1 y 2 existe un Job firme que incluso reprende a su esposa por su mal consejo y glorifica a Dios aún en el momento más penoso de su vida. En medio de la tempestad, en vez de dejarse morir, se aferró a lo único que puede salvar su vida. Para este momento, el ataque por parte de Satanás sobre sus posesiones, criados, hijos y su salud había llegado al límite. No había nada más que Job pudiera perder, porque también la relación con su esposa estaba fracturada. Tenía amigos con los que podía compartir su dolor, pero ahora esta batalla pasa a un contexto diferente. Ya no era una disputa en el cielo por la justicia de Job. Ya no era un dilema con su esposa por los consejos que le ofrecía, sino un escenario consigo mismo en el que tenía que escoger las palabras correctas para expresarse con el dolor y la agonía que sentía. Versículos 1 al 4. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: «Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca». Job maldijo el día de su nacimiento y la noche de su concepción. Los días a los que se refería estaban en las manos de Dios, y eso convertía sus palabras en una forma de decirle a Dios que los planes pensados por él, específicamente para su vida, estaban mal. No estaba renegando de su Dios, pero sí del propósito que tenía la vida que le había sido dada. Su dolor era tanto que parece hacer alusión al momento de la creación en Génesis 1:3. Y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, para expresar su deseo de convertir en tinieblas el día de su alumbramiento. Porque si Dios había visto el día como bueno, al menos el día de su nacimiento no le parecía provechoso. No lo menciona de una manera literal, sino desea ese día no hubiera existido. Versículos 5 al 7. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Una de las características de la poesía hebrea que podemos apreciar en estos versículos es la repetición de una misma idea con diferentes palabras, reiterando el deseo de Job por borrar de la historia el día de su nacimiento, pero sin poder eliminarlo. Deseaba esa noche fuera densa y a su vez contara como si nunca hubiese ocurrido. Job estaba tan enfermo y triste que sus palabras son similares a las del profeta Jeremías en el capítulo 20, versículos 17 y 18. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Lo que Job, al igual que Jeremías, no tenía la capacidad de ver en ese momento es la palabra que fue dada en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Puede ser que el propósito designado para Jeremías desde antes de nacer no fuera el mismo destinado para Job, pero los dos
tenían la idea de que sus problemas se acabarían si no hubiera nacido, sin darse cuenta de que Dios, en su perfecta sabiduría, había pensado en ellos y tenía un propósito. En esta etapa del texto se puede reiterar que afligirse no es motivo de culpa mientras no se traspase la línea existente entre el sufrimiento y la duda de los propósitos divinos. En ocasiones las palabras de Job son interpretadas como una acusación hacia Dios, pues al maldecir un día pensado por Dios es similar a maldecir al que lo hizo. Pero en realidad, Job se encontraba muy lejos de maldecir a su Señor. El hecho de que tanto Jeremías, un profeta enviado por Dios, y Job, un hombre al que su mismo Creador considera justo, hayan puesto en duda lo productivo de sus nacimientos en un momento de aflicción, es una enseñanza de que hasta los profetas y los hombres rectos pasan por momentos en los que el dolor es tan intenso que parece reducir nuestra visión a un solo punto, impidiéndonos ver más allá de él. En esos momentos se manifiesta el mayor acto de fe y confianza por parte de la humanidad. Cuando la dificultad parece lo suficientemente cegadora como para impedirnos la vista, la confianza en Dios nos da fuerzas para caminar de su mano. Que incluso los hombres más justos de la tierra tuvieron dudas sobre los planes que Dios tenía para ellos, no significa que esté bien justificar la falta de propósito en Dios, sino que se convierte en un llamado a aferrarnos a vivir con un fin en Él. Pues si aún hombres como ellos se vieron cegados por el dolor, ¿cuánto más la aflicción cerrará por completo el camino de los que no confían en Dios? Versículos 8 al 10. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Sin preferir las prácticas de las personas que lo hacen, Job pide que sea maldecido por ellos el día en que nació. Pero es más una expresión hacia los hechiceros o valientes que imprudentemente despiertan un caos que no pueden controlar. Aquellos que se creen capaces de controlar lo que únicamente Dios podría, es a quienes se refiere para que maldigan un día que desprecia, el día de su nacimiento. El hecho de que Leviatán esté relacionado con el caos muestra parte del contexto histórico de Job. Hace mención de un monstruo marino que en citas como Isaías 21:7 es castigado por Dios. Leviatán es una criatura marina que representa el caos que simboliza el mar. Es por eso que Jonás va al caos en lo profundo del mar y que Jesús lo calma en Mateo 8:23 al 27, cuando la barca era azotada por la tempestad. Ningún humano jamás, además de Jesús, podría apaciguar el mar y el caos por sí mismo. Sería absurdo pensar que alguno podría manejar un desorden de esa magnitud. A eso se refiere Job cuando pide que estos hombres maldigan el día de su nacimiento. Reconoce que son imprudentes, pero su expresión es poesía para la que se vale de elementos de su entorno, con la intención de expresar la magnitud del dolor que sentía, un dolor que en los versículos siguientes atribuye al vientre de su madre. Versículos 11 y 12. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? En estos versículos, Job, al igual que Jeremías, nos demuestra lo limitada que es la mente humana ante los planes divinos, pues su nacimiento, retomando Jeremías 1:5, estaba pensado por Dios mucho antes de que fueran concebidos. Mientras ellos maldicen su llegada al mundo, Dios los bendijo desde mucho antes de siquiera ser formados. Versículos 13 al 15. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría.
Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Es sumamente curiosa su manera de maldecir días pasados, pidiendo sean borrados. Pero como claramente siguen existiendo, pide que si no pueden ser borrados, entonces haya muerto al nacer para no soportar el sufrimiento de ese momento. Y cree firmemente en la muerte como algo reconfortante, que el consuelo y el descanso que buscaba se encontraban en el fin de su vida. Y es aquí donde se puede abrir la pregunta: ¿acaso se estaba expresando Job de una manera tan vacía como por la que antes reprendió a su esposa? La respuesta es no, pues mientras su esposa le aconsejaba maldecir a Dios para poder morir, Job deseaba morir sin maldecir a Dios, siendo consciente de que absolutamente ninguna de las riquezas acumuladas en la tierra lo acompañarían ni a él ni a los príncipes al lugar en el que esperaba descansar. Con todo esto, Job no había blasfemado contra Dios. Al contrario de lo que comúnmente se cree, estaba siendo expresivo y poético con su sufrimiento. Dios no esperaba la indiferencia de Job ante todo lo sucedido en su vida, sino esperaba que se mantuviera firme. Es una analogía similar a cuando una barra de hierro pasa por el fuego para probar su resistencia. No se espera que no se caliente porque en esas circunstancias sería ilógico que no lo hiciera. Se espera más bien que no se rompa. Exactamente eso era lo que se esperaba de Job, que sufriera y viviera ese dolor, pero que el fuego no lo hiciera romperse a sí mismo y su relación con Dios. Versículos 16 al 19. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. El libro de Job es probablemente el libro más antiguo de la Biblia, y es en gran manera estimable la percepción que tiene sobre los abortivos, no como objetos, sino como niños que no han visto la luz, pero forman parte de un cuerpo, la imagen de Dios. Y al hacerlo, reconoce también la liberación de la muerte y el trabajo que significa el fin de la vida, no solo para él, sino para todos los hombres. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Versículos del 20 al 23. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Job se preguntaba por qué se da vida a quienes no la desean, a los sufrientes a quienes no les es permitido encontrar la paz que parece ofrecer la muerte. La diferencia radica en que las únicas personas para las cuales la muerte es realmente un alivio es para quienes han sido perdonados de sus pecados por haberse arrepentido de ellos y esperan sentir a Dios tomar el control de su vida y su sufrimiento para tomar su alma en el momento adecuado. A veces, esa espera es tan desoladora que este hombre maldijo su vida. No quería estar vivo, pero no tomó una decisión que no le correspondía, la de tomar su propia vida. Versículo 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Incluso cuando en el versículo anterior expresa que no quiere la vida, sigue vivo y respeta los tiempos de Dios aunque dude de ellos. Reitera que el manto que había alrededor de él al principio de esta historia era un manto de protección puesto por Dios cubriéndolo de cualquier daño, pero ahora
Parece ser una cerca que, lejos de protegerlo, no lo deja escapar o liberarse. Puede parecer cuestión de perspectiva que Job vea ese momento de su vida como una prisión de donde no puede escapar o un refugio que mantiene segura su vida. Versículos 24 al 26. Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. La agonía de Job era tan profunda que antes de llegar su pan, es decir, el alivio y su sustento, venían sus gemidos acompañados de sufrimiento constante. No significa que literalmente los suspiros de Job corrieran frente a él como un río, sino que en la forma poética de decirlo, su sufrimiento era como el agua fluyendo sin cesar. La traducción literal del texto hebreo es: y mis gritos de dolor llegan como aguas. Recordemos que una de las palabras que se utiliza en la Biblia para referirse al mar es aguas. Mateo 8:32. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Si se retoma la mención hecha anteriormente sobre el caos que simboliza el mar, podemos entender que el sufrimiento que sentía Job era incontrolable, similar a decir: mis gritos de dolor vienen incesantes y es un caos que no puedo controlar. En otras palabras, Job naturalmente no podía elegir el momento en el que sentía el dolor, pero el deseo de sentir paz no lo llevó a ser como los hombres que indica en el versículo 8, intentando controlar insensatamente cosas que solo se encuentran en el control de alguien mucho más grande que cualquier hombre. Y aún sin ser necio como aquellos hombres, todo lo que había tenido y por lo que se había prevenido, siendo justo y ofreciendo holocaustos sinceros, le había llegado. No porque se aferrara a las cosas materiales y a su familia más que a Dios, sino porque era consciente de que nada era suyo. Ahora no tenía paz, no estaba sosegado, no encontraba descanso, estaba turbado, pero lo que sí tenía era una fe grande y firme por la que no maldijo a Dios un solo momento. No se impidió expresar sus emociones porque no estaba mal hacerlo. No se rebeló contra Dios a pesar del dolor tan interminable que sentía en todos los aspectos de su vida. Pudo haber caído en maldecirlo por ser quien permitiera su desgracia, pero aceptó lo que vivía y expresó su dolor. Job es el ejemplo de que el dolor es parte natural de la vida, pero no es enemigo de nuestra fe. Su esposa le invitó a renegar de su fe para poder morir. Lo que ella no entendía es que la fe de Job no tenía la intención de evitar el dolor, sino de afrontarlo. Era su fe en Dios lo que le mantenía de pie. Job, aunque no lo supiera, si maldecía a Dios moriría, y junto con él la relación que mantenía con Dios. Permitirnos el dolor es permitirnos ser humanos. Es reconocer que somos frágiles y vulnerables con nuestras propias fuerzas, pero que caminamos de la mano de aquel que con amor nos alienta diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10.